los herederos aceptan la herencia bajo beneficio de inventario. Es decir, ahí ocurre el principio de la separación de patrimonios. Esa separación de patrimonios implica que los bienes del causante no se mezclan con los bienes del heredero. Implica también que las deudas que tenga el causante van a ser liquidadas primeramente, o sea, las deudas que tenga el causante se liquidan con los bienes del causante. Y si existe un remanente, allí recién, eventualmente, lo que sobre heredarían sus herederos. Luego está la otra forma de aceptación, que es la aceptación pura y simple. La aceptación pura y simple es un instituto que existía en la antigüedad en el derecho romano y mucho habemos, de allí viene, que perduró en varias civilizaciones y en varios momentos temporales, que traía como consecuencia lo siguiente. Cuando la herencia es aceptada de manera pura y simple, el heredero va a responder por las deudas del causante. Es decir, ustedes se habrán recordado, habrán visto en documentales, en películas, en donde los herederos dicen que lo único que recibieron es un montón de deudas, que lo único que tuvieron que hacer es pagar las deudas que había dejado el causante. Es decir, esa es una aceptación de manera pura y simple. Luego, con el derecho francés, se va introduciendo ese principio de la separación de patrimonio. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver el heredero con las deudas que tenía el causante? ¿Cuál era la necesidad de que se proteja tanto al acreedor que tengamos que hacer que la deuda que contrajo el causante en virtud a la extensión de esa personalidad a favor de sus herederos, la tengan que pagar sus herederos? ¿Por qué no liquidados los bienes del causante? Es decir, tratando de liquidar los bienes que tenía el causante, si sobra algo, que eso hereden los herederos, no ir tras los bienes de los herederos para saldar las deudas. Es decir, la aceptación pura y simple es aquella que puede realizarla un heredero, está prevista en nuestra norma, que va a traer como consecuencia que ese heredero automáticamente va a responder por las obligaciones que tenía el causante. Esa aceptación de manera pura y simple, si queremos liquidar esa presunción legal de la separación de patrimonio, también se tiene que hacer en forma expresa y a través de escritura pública y ante el juez de la sucesión. Profesor, sí. Quisiera hacer una consulta. Vamos a suponer que yo haga parte de una sucesión. Yo recibo los bienes bajo inventario. ¿Qué pasa con las deudas que quedan pendientes? ¿Quién paga eso? A ver, la norma presume luego que todo heredero acepta la herencia bajo beneficio de inventario. Es decir, iniciado el procedimiento sucesorio, ¿qué es lo primero que se hace? Un inventario de los bienes que tenía el causante. Es decir, vemos los bienes que poseía y por eso es que se hace esa citación o emplazamiento, esa publicación de edictos. ¿Para qué? Para que interesados, no solamente en ser declarados herederos, sino con los cuales el causante tenía algún tipo de controversia u obligación, es decir, el causante le debía alguna determinada cantidad de dinero, puedan presentarse en la sucesión y reclamar lo que se les adeuda. Entonces, el principio de la separación de patrimonios, que está contemplado en el beneficio de inventario, precautela los derechos del heredero. ¿Por qué? Porque una vez que se liquide todo el patrimonio del causante, o sea, las deudas se cubren con el patrimonio del causante. Los procesos tendientes al cobro van a avanzar, evidentemente, y los herederos allí pueden, si no quieren que los bienes que existan vayan eventualmente a subasta, pueden
cubrir ellos la obligación y luego compensarse entre ellos, entre los herederos, o bien dejar que subsista, o sea, que avancen los procesos tendientes a la subasta y el remanente, el producto de la venta de los bienes, ellos los reciban posteriormente. Es decir, que las deudas que existan, que tenga el causante, los reclamos que se tengan, siempre se van a tratar de liquidar dentro del proceso sucesorio y el remanente se entrega a los herederos. Y si los bienes no alcanzan para cubrir las obligaciones, pues lo lamento. Es decir, no se va a poder afectar, no se pueden ver afectados los bienes de los herederos por las deudas del causante. En síntesis, esa fracción de inventario lo que protege son mis bienes particulares. Los bienes de la sucesión tienen que hacerse cargo de las deudas. Exactamente, así es, doctora.